Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar cómo mis alumnos de primero de bachillerato construyeron esta fuente que vemos funcionando. Está construida con hormigón armado y una pequeña bomba impulsa el agua que sale por el tubo de cobre. Es un proyecto que se puede construir con relativa facilidad en el aula de tecnología y los materiales son fáciles y baratos de conseguir. El diseño elegido es una fuente de planta hexagonal. Utilizaremos un tablero cuadrado de 40 centímetros de lado y 4 milímetros de grosor para hacer la base del encofrado. Construiremos un hexágono dentro de la circunferencia. El radio nos sirve de medida para el lado. Continuaremos realizando las piezas del encofrado eligiendo un tablero de 6 milímetros de grosor para las piezas que formarán el prisma hexagonal que rellenaremos con hormigón. Marcamos en este tablero las 6 piezas de 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura que formarán la base de la fuente. Después las cortaremos y pegaremos con cola blanca sobre el hexágono antes dibujado. Para realizar el hueco de la fuente donde caerá el agua, tenemos que construir otro prisma hexagonal, esta vez inscrito en una circunferencia de 15 centímetros de radio. Con el mismo método geométrico trazamos el hexágono dentro de la circunferencia. Las medidas de los lados de este prisma hexagonal son de 15 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto, que también cortaremos y pegaremos sobre el hexágono pequeño y servirán para hacer el hueco de la estructura del hormigón, como veremos después. Para dar más resistencia a la fuente de hormigón, tejeremos dos mallazos con alambre dentro de ella, uno en la base y otro en la columna central. Para realizar el hormigón mezclaremos en un cubo cemento, arena, grava y agua. En este caso, al ser una construcción pequeña, lo hacemos en una proporción de cemento y arena de 1 a 1, para que al fraguar no se agriete. Aquí podemos ver el encofrado en forma de prisma hexagonal que hemos construido y el mallazo construido con alambre que vamos rellenando con hormigón. Repartimos bien el hormigón en la base antes de introducir el pequeño prisma hexagonal que creará el hueco en el prisma grande. Ahora hay que rellenar con hormigón el hueco creado por ambos prismas al encajar. Esto creará las paredes de la fuente, que formará la balsa donde caerá el agua. También vemos los tubos de plástico que hemos introducido en la construcción, por donde saldrá el agua de la fuente para volver a entrar después impulsada por la bomba. Por último, rellenamos con hormigón el cilindro de cartón que formará la columna al centro de la fuente, donde situaremos el tubo de cobre por donde saldrá el agua. Para que el prisma pequeño no se mueva de la posición correcta, pondremos dos listones presionados por 4 gatos. Al cabo de 7 días quitaremos los gatos de presión y vemos cómo ha quedado la fuente aún dentro de su encofrado. Con cuidado quitamos los lados del prisma que formaban el encofrado exterior, que salen con facilidad. Y luego quitamos las piezas del prisma que ha creado el hueco interior en la estructura y el tubo de cartón que ha permitido crear la forma cilíndrica de la columna. La fuente está preparada para ser probada. Se necesita un pequeño depósito para almacenar el agua que sale de la fuente por el tubo de desagüe, donde la bomba la pueda succionar para impulsar por el tubo de plástico hasta lo alto de la columna. Es un proyecto muy interesante para realizar en el aula de tecnología. Aunque el hormigón armado es el material utilizado en la construcción de la fuente, también es necesario realizar un diseño de la fuente, trabajar con la madera, el metal y el plástico, así como tratar la importancia del agua y su aprovechamiento, un bien escaso e imprescindible.